Hoy en día somos el grupo número 2 conformado por Fermín Isabela, Medina Yarleni, Ochoa Andrea, Romero Naimar, Sánchez Victoria y mi persona Israel Catherine, y les vamos a hablar sobre la unidad 4. Buen día, mi nombre es Catherine Israel y les voy a hablar sobre los marcadores o conectores textuales. Estos permiten establecer relaciones entre dos o más ideas que mantienen una cierta conexión lógica. Ahora vamos con el tema de qué es un marcador textual. Es una oración o inicio de una oración que se emplea para conectar diferentes partes de un texto. Esto con el objetivo de que la lectura sea simple, también agradable ante los ojos del lector. También sirve para estructurar el texto y guiar al lector. Se puede organizar y relacionar con fragmentos del texto, como unos ejemplos pueden ser párrafos o grupos de oraciones, o también fragmentos más breves, como lo pueden ser oraciones o frases. Así que este sería el conjunto de estructuras lingüísticas independientes y también breves que sirven para estructurar y anticipar, conectar las frases. Ellos permiten ordenar las oraciones para que puedan interpretarse correctamente. Unas características de los marcadores textuales podrían ser que están formados por adverbios, locuciones y sintagmas lexicalizados, también que son de gran importancia porque son los elementos que ayudan a interpretar el sentido del mensaje. También otra característica es la finalidad de que estos mismos ayudan a mejorar la coherencia y la cohesión interna de un escrito. La ubicación de los marcadores textuales son al inicio del texto, que esto invita al lector a adelantarse en la lectura. Por segundo, va que en la mitad del texto se emplea como un hilo conductor respecto al tema, y también se localiza al finalizar el texto, que se usa para concluir la exposición. Las distintas modalidades de los marcadores textuales. De valoración. Podemos emplear fórmulas distintas, como unos ejemplos lo pueden ser lo más importante, en otros términos, es decir, para ser más explícito, entre otros. Ahora, de estructurar u organizar. Este es un argumento con cierto orden jerárquico que podemos emplear de las siguientes formas, que puede ser en primer lugar, para finalizar, por otro lado, por último, además, entre otros. Ahora, de aproximación. Se puede utilizar en los siguientes marcadores: alrededor de, aproximadamente, algunos, entre otros. Ahora vamos con los que son de causa. Se emplean para algunas estructuras, como lo pueden ser así, pues, luego, consecuentemente, por lo tanto. Otro podría ser de oposición, los cuales son pero, con todo, aún así, sin embargo, no obstante, entre otros. De probabilidad también, que se transmite como fórmulas como quizás, por lo que parece, tal vez, entre otros. Ahora vamos con los conectores. Los conectores son palabras o también grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y también la hace más inteligible para el receptor. Pueden utilizarse tanto en textos escritos o también en textos orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar las distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos también. Ahora vamos con el uso de los conectores. Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función principal unir las palabras, también las frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. También sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Ahora vamos con la función de los conectores. La función de los conectores es que son palabras los cuales tienen una magnífica habilidad de establecer una relación lógica entre oraciones y también en los párrafos. En el texto sirven para ejemplificar, explicar, modificar, distribuir o resumir
según las necesidades del redactor o la persona que está preparando el texto. Ya depende de cada persona. Clasificación. La clasificación de los conectores, la primera es de adición o también llamada de aditivos. Por ejemplo, y, además, también, asimismo, más, entre otros. Ahora, de contraste u oposición. Por ejemplo, podrían ser pero, a pesar de todo, sin embargo, aunque, mientras que, entre otros. Ahora vamos con de causa o efecto. Por ejemplo, podrían ser porque, a causa de manera que, según, luego, además, entre otros. Ahora vamos con los de tiempo. Por ejemplo, podrían ser al principio, apenas, cuando, actualmente, en la actualidad, entre otros. Y también de ejemplificación. Por ejemplo, podrían ser es decir, así como, para qué, con el fin de que, con el propósito de, entre otros. De comparación también podría ser otro tipo de conector, que por ejemplo es de igual modo, de la misma manera, asimismo, así que, entre otros. Y de conclusión, que por ejemplo de este tipo de conector es en conclusión, en suma, en resumen, finalmente, para resumir, para sintetizar, concluir, entre otros. Y por último, los espaciales, que este da como la dirección, que sea, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, al frente, entre otros. Ahora daré un ejemplo, como lo pueden ver en la diapositiva, de los marcadores. En este ejemplo se muestran cómo los marcadores están resaltados en negritas. Antes de comenzar, queremos aclarar que el presente texto aborda un tema de gran importancia para los aquí presentes. Sin duda, la energía solar como energía no contaminante es la energía que será combustible del futuro de la humanidad. Así, el control de los combustibles dañinos para la capa de ozono, aquellos que precisan ser quemados y que en consecuencia dañan de manera irreparable nuestra capa de ozono. En conclusión, acudo a ustedes como comunidad científica y especializada para que nos unamos nuestros conocimientos y nos instruyamos a la sociedad en su totalidad, a fin de que juntos podamos evitar algo fatal para futuras generaciones. Vamos con ejemplo de los conectores. Como lo pueden observar en las diapositivas, los conectores se encuentran resaltados en negritas. La crisis global ha sido causada en gran medida por la especulación bancaria. Por esta razón, parece lógico que los bancos que han acumulado un gran capital durante estos años deban ser ayudados, solo después de que los ciudadanos que han sido sus víctimas lo sean también, regulando, por ejemplo, la dación en pagos de inmuebles hipotecados. Ahora hablaremos sobre el uso de los marcadores y conectores según el párrafo. Para introducir al tema, los marcadores textuales y los conectores tienen gran importancia en los párrafos, ya que son palabras que nos ayudan a tener coherencia y un orden en los párrafos. Algunos tipos de párrafos son párrafo de introducción, párrafo de cita, párrafo comparativo, párrafo descriptivo, párrafo conceptual, párrafo argumentativo y párrafo contraargumentativo. Para este ejemplo escogí un párrafo narrativo. Érase una vez un día en un bosque muy lejano fuera de la ciudad. Vivió una niña junto a su madre. Como no era costumbre, muchas personas de la ciudad iban a verlas para que tomaran conciencia y se fueran de allí, ya que no era un lugar acorde para vivir. De igual forma, aún sabiendo eso, la madre y la hija decidieron quedarse en aquel lugar, a pesar de que no tenían las comodidades. Sin duda eran felices y afortunadas, que era lo más importante. En este párrafo narrativo podemos ver cómo están resaltados los conectores. Con un ejemplo de uso de marcadores según el tipo de párrafo. En este caso es un párrafo conceptual. El lenguaje administrativo es la lengua empleada por los órganos de administración del Estado, tanto en sus relaciones internas como en su relación con los administrados, lo cual es que se manifieste de forma escrita, a través de variadísimos documentos, actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatus, formularios, notificaciones, oficios y otras muchas modalidades.
En este ejemplo podemos ver cómo están resaltados los marcadores en negritas. Como pueden observar en las diapositivas, hay dos ejercicios. Elige un conector, los que tienen abajo, y completa la oración. El primer ejercicio dice: yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Las opciones son: en cambio, en conclusión, así que. El segundo ejercicio dice: hace mucho frío. No te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Las opciones son: por otra parte, aún así y así que. La respuesta número 1 es en cambio y la respuesta número 2 es así que. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Naima Romero y yo les voy a explicar las estrategias discursivas. Estas son a los diferentes medios que usa un hablante para adquirir, comprender, producir y reproducir el habla, para evaluar de manera eficiente el significado de las funciones lingüísticas, las interacciones sociales y psicológicas de los enunciados del discurso. El primer significado que les explicaré es el de la definición. El vocablo definición deriva del latín definitius, del finotativo definito. Es decir, este denota delimitación de un límite del significado. Según la doctrina clásica aristotélica, establece que hay una norma general que toda definición tiene que incluir. Estas son el género y las diferencias específicas. El género es la clase a la que pertenece la cosa, idea o ser vivo, y las diferencias específicas son las características de las distintas clases. El ejemplo que nos muestra la lámina es la definición de lápiz. Es el instrumento de escritura formado por una barra de grafito envuelta en madera. La primera parte, instrumento de escritura, es nuestro género y formado por una barra de grafito envuelta en madera son las diferencias específicas. Por siguiente tenemos la reformulación. Este es el proceso de organización del discurso que permite al hablante volver a un segmento anterior y presentarlo con otras palabras, ya sea para darle el mismo sentido o una reinterpretación. Este proceso se utiliza para clarificar un segmento anterior o cuando el hablante considera que no se ha expresado de la manera que quería. Existen 4 tipos de reformulación. La primera es la expansión. Esta busca de agregar contenido que no existía en el texto natural. No se trata de decir lo mismo, sino de darle un índice más agudo. Este tipo de reformulación utiliza marcadores como vale decir, es decir, en otras palabras. En el ejemplo que se presenta en la lámina nos dice: este proyecto de alcanzar un diario para la comuna fomenta el crecimiento, es decir, da pie a otros proyectos similares que incluyan a una gran parte de la población y promuevan el sentido de la comunidad. En este ejemplo nos damos cuenta que es una reformulación de tipo de expansión debido a que está usando el marcador es decir. El segundo tipo de reformulación es la reducción, siendo todo lo contrario a la expansión debido a que éste elimina información innecesaria en el texto original. Utiliza marcadores como en suma, en resumen, en síntesis, en conclusión, en fin, recapitulando, en definitiva. El ejemplo que nos presenta la lámina es el siguiente. Aún soy joven, conservo cierta facilidad para pintar esos cuadros en los que invoco historias de mi infancia. Poseo una sólida reputación como pintor. Tengo una esposa guapa, viajo donde quiero. En fin, me resulta difícil encontrar motivos para sentirme desgraciado. En este ejemplo nos damos cuenta que es una reformulación de tipo reducción debido a que estamos usando el marcador en fin. Además de que él está resumiendo toda su vida diciendo que no tiene motivos para sentirse desgraciado. El tercer tipo de reformulación que les presento es la variación, mejor conocida como la paráfrasis o cambio de contenido léxico o gramatical del texto. La diferencia entre ellas es el significante más no el significado. Esto quiere decir que esta no va a perder la esencia o el significado que tiene el texto natural. Este tipo de reformulación utiliza los marcadores como vale decir, es decir, esto es, o sea, a saber.
El ejemplo que les presento en la lámina dice de la siguiente manera: la instalación del programa no es opcional, o sea que el usuario no puede evitarla. Aquí nos damos cuenta que este texto es una reformulación de tipo de variación debido a que está usando el marcador o sea. Y nos está diciendo lo mismo que nos dice el inicio del texto con el final. O sea, nos está diciendo que el programa no es opcional y que a juro el usuario lo tiene que usar, lo tiene que evitar. O sea, no lo puede evitar. Por último, el último tipo de reformulación tenemos la rectificación. Esta sustituye la primera parte que se presenta como incorrecta por otra que la corrige o la mejora. Utiliza los marcadores como mejor dicho, mejor aún, más bien. El ejemplo que les muestro dice lo siguiente: es mejor que vayamos a un camping que tenga piscina, así podemos disfrutar más, o más bien, los niños podrán divertirse más. Aquí se presenta la rectificación porque está diciendo que no van a ser ellos los que van a disfrutar más, sino van a ser los niños. En la siguiente lámina les explico lo que es la clasificación y la ejemplificación. La clasificación es ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. El ejemplo que les doy es la clasificación de las palabras. Las palabras se pueden clasificar en agudas, graves y esdrújulas, pero también o a su vez se clasifican por la cantidad de sílabas que contengan, ya sean monosílabas, bisílabas o trisílabas. La ejemplificación. Este es un recurso que se suele usar en los textos que se explican. Esta busca que una información que se encuentre abstracta, volverla un poco más clara con un ejemplo que el receptor ya conozca. Este recurso se utiliza en párrafos descriptivos, narrativos o argumentativos, a su vez que también se adapta a cualquier tipo de texto. En el siguiente texto, en el siguiente párrafo les explico o le doy un ejemplo de la ejemplificación. Este texto dice de la siguiente forma: de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, FUDHEPA, un correcto funcionamiento del hígado nos permite tener un organismo libre de toxinas, debido a que éste se encarga de limpiar la sangre y convertir los alimentos en energía. Una dieta poco saludable favorece el desarrollo de enfermedades hepáticas, como por ejemplo hepatitis, cirrosis, hígado graso y cáncer. Algunos de los alimentos que dañan el funcionamiento del hígado son productos ricos en colesterol, como las carnes rojas, camarones y la yema de huevo. Alimentos grasos como la manteca de cerdo, mantequilla, crema, piel de pollo, aderezos cremosos y mayonesa. Comida rápida, azúcar, como refrescos, dulces, jarabe de maíz y postres, proteína, sal, alimentos procesados como el tocino y las salchichas y las bebidas alcohólicas. En este texto nos damos cuenta que utiliza mucho la ejemplificación, comenzando por cuando dicen las enfermedades que nos pueden dar por tener una mala alimentación y el mal funcionamiento del hígado, que son la hepatitis, la cirrosis, el hígado graso y cáncer. Luego nos dicen los alimentos, nos dan ejemplo de los alimentos que nos podrían dañar el hígado. Y aquí se empiezan a nombrar los que son los productos ricos en colesterol, las carnes rojas, los camarones y la yema de huevos. Alimentos grasos como la manteca de cacao, en fin. Este es un texto donde se expresa el recurso de la ejemplificación, dándonos a entender que todo este tipo de alimentos, dándonos ejemplos de todos estos tipos de alimentos, nos pueden dañar el hígado. Ironía. Proviene del griego eroneia, que significa disimulo o ignorancia fingida. Es una forma de dar a entender algo expresando lo contrario a lo que se quiere decir o se piensa. A su vez, es también la burla, crítica o el de censurar algo de manera indirecta. Se puede referir a situaciones en que aquello ocurre resulta lo contrario a lo que se está esperando. Ironías de la vida. Una ironía de la vida es que una estación de bomberos se queme.
En el lenguaje escrito, la ironía se señala con un signo de exclamación o signo de interrogación cerrado entre paréntesis. También se pueden expresar entre comillas o con un emoticono. La ironía suele llevar un contexto que permite interpretar correctamente aquello que se quiere expresar. Así el contexto sea todo lo así sea lo que estés diciendo todo lo contrario a lo que está en el contexto. Por ejemplo, está lloviendo y tú dices, qué lindo día hace. Alguien dice algo muy obvio y tú dices, si no me dices no me entero. O no está colaborando en nada, o sea, si un compañero de clase en una exposición no está colaborando en nada, tú le dices, siéntate, no te vayas a cansar tanto. Ese tipo de cosas son ironías. Sarcasmo. El vocablo sarcasmo proviene del latín sarcasmus, que proviene del griego sarcasmos, que significa literalmente mordedura de labios. El sarcasmo es una burla pesada, una ironía mordaz, un comentario hiriente que ofende o maltrata. El sarcasmo es una ironía amarga que humilla y suele llegar a ser un insulto. Muchas personas se sienten ofendidas cuando la gente utiliza el sarcasmo, ya que las están humillando, ya sea directa o indirectamente. El sarcasmo se utiliza también para hacer manifestaciones de disgusto hacia ciertas personas o organizaciones. El sarcasmo como figura retórica. Figura retórica que consiste en el empleo de la ironía o la burla. Este tipo de sarcasmo, o el sarcasmo como figura retórica, se suele ver en la literatura y en la oratoria. La sátira es la principal, una de las formas de sarcasmo en la literatura. Esta pretende mostrar y ridiculizar los defectos de una sociedad, centrándose en un tema en particular. Un ejemplo de sarcasmo sería el siguiente, el que se ve en la lámina. No te preocupes, yo aquí te espero todo el día. Lo puede decir lo puede decir una persona a otra que lo ha hecho esperar demasiado tiempo. Ya conociendo el concepto de ironía y sarcasmo, se puede decir que no son lo mismo. La ironía consiste en dar a entender lo contrario a lo que se está diciendo y el sarcasmo, en cambio, es una burla mordaz, dura y ofensiva. Sin embargo, no hay que olvidar que el sarcasmo es un tipo de ironía, pero una ironía distinta, una ironía de burla. Ahora les explicaré lo que es la metáfora. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Esta utiliza el doble sentido. Es muy importante para la literatura y para la lingüística. No sé si se han dado cuenta, pero usamos la metáfora en el lenguaje cotidiano. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se compone una metáfora? Se compone por un término real, que es el que se le da en vida, y un término imaginario, el cual se hace referencia al primero. Un ejemplo de metáfora es este. Ese examen fue un regalo, fue muy fácil de aprobar. Aquí con este ejemplo les demuestro cuando les dije que la metáfora es usada en el lenguaje cotidiano, sin darnos cuenta. Ahora les explicaré lo que son las preguntas retóricas. Estas son las preguntas cuyo objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o explicación a algo, sino más bien es hacerle énfasis a algún asunto, a algún texto, a alguna circunstancia que está sucediendo. Normalmente este tipo de preguntas se ven expresadas en los textos argumentativos. Al final, como para hacer pensar al lector, o al inicio, como dando un abreboca al tema que se expone en ese texto. Ejemplos de preguntas retóricas. Aquí hay uno que voy a colocarlo en un contexto cotidiano y es, ¿pero qué está pasando aquí? Ese tipo de preguntas son las que hacen tu mamá cuando te consigue en la cocina haciendo un desastre. Ella no te está pidiendo explicaciones de lo que estás haciendo, sino más ella sabe lo que estás haciendo, solamente es una expresión usando esta estrategia discursiva llamada pregunta retórica. Ahora les voy a explicar lo que son las citas de autoridad. Estas son estrategias argumentativas para convalidar los argumentos del argumentador. O sea,
Son citas que realiza el autor de un texto o sí, de un texto para afianzar o validar lo que él está escribiendo. Eso normalmente se ven en los textos argumentativos y principalmente cuando se realizan trabajos escritos como son los trabajos metodológicos de las tesis, que tú necesitas con alguien experto en la materia que te diga lo que tú estás diciendo para afianzar tus conocimientos o el conocimiento que estás plasmando. Ahora les explicaré las estrategias justificativas argumentativas que apelan a la razón y el sentimiento. Primero hay que saber qué son las estrategias argumentativas. Son todos aquellos procedimientos discursivos que de modo intencional y consciente hacen el hablante o el lector para persuadir la atención de los oyentes o de los lectores. Ahora, una argumentación tiene dos propósitos o pueden irse por dos propósitos. El primero es el que apela a la razón, que es buscar que el destinatario al que le llega la información haga una acción o comparta su idea o adopte determinado comportamiento. Y la segunda es que asuma su idea y realice una acción de la mano de sus sentimientos. Ok, ahora les voy a explicar las estrategias que apelan a la razón. La primera es la citación de autoridad. El hablante cita enunciados producidos por una persona en un lugar y tiempo distintos de los enunciados que le está elaborando y reproduce de manera literal o aproximada. Esto quiere decir que el autor o el locutor busca personas que sean famosas o que tengan bastante influencia en su tema para que tenga más validez su discurso. Luego nos vamos con la autoridad polifónica, que esta permite introducir nuevas voces en el discurso. Esto quiere decir que busca un grupo de personas que tengan validez o que tengan ideas que sean iguales a las de él o se aproximen y su discurso sea mucho más aceptable. Luego nos vamos a la referencia a la propia autoridad. Esta es una estrategia que surge cuando el locutor da argumentos o una opinión cuyo valor se basa en la autoridad que él mismo se da. Esto se divide en tres. En el argumento del modelo, que ésta se basa en las ideas de un grupo de personas que tienen los mismos ideales. Luego está el argumento por analogía, que es cuando contrapones dos ideas y las comparas. Y luego están los ejemplos, que como lo expliqué con la ejemplificación, es buscar algo que ya el público al que va dirigido conoce para explicar mejor a lo que el autor o el locutor quiere expresarse. Ahora les explicaré lo que son las estrategias que apelan al sentimiento. La primera es la descalificación. Consiste en utilizar actos, conductas o juicios de una persona o de un grupo de personas como razón para demostrar que esa persona o ese grupo de personas no es fiable. Esto quiere decir, o los locutores lo hacen, como para demostrar que esa persona o ese grupo de personas no tiene autoridad. Luego vamos con la ironía. Es la que estudiada por la retórica como una forma de antifrasis que consiste en hacer entender al contrario de lo que se dice. Normalmente esta estrategia se utiliza para que haya una comunicación entre el locutor y el destinatario, o la persona a la que le está llegando la información para tratar de descubrir lo que realmente se explica. Por último, tenemos la advertencia sobre las implicaciones y consecuencias. Básicamente, esta es una de las estrategias donde se le explica al destinatario cuáles son las consecuencias se le advierte de cuáles son las consecuencias e implicaciones que van a tener sus comportamientos y acciones derivados de sus sentimientos y sensibilidad. Buenos días, mi nombre es Isabela Fermín y les voy a hablar sobre la revisión y corrección textual. La revisión y corrección textual es un proceso que se utiliza para verificar que el texto esté bien escrito en términos de ortografía, gramática y estilo. La corrección consiste en verificar los términos o aspectos más formales como la ortografía, la gramática
y la puntuación de un texto. Y la revisión consiste en comprobar si se está cumpliendo la finalidad del texto en el punto de vista del estilo, la coherencia y la semántica. A continuación nombraré algunos de los aspectos más importantes que cuidar a la hora de la revisión y la corrección textual. En primera tenemos que observar el orden secuencial y jerárquico de las ideas desarrolladas se siga en el índice y en la estructura establecida. Revisar que la distribución de epígrafes, subepígrafes y títulos establecidos sea clara y comprensible para el público a quien se está destinado el texto. Cuidar la extensión, el orden y la vinculación de los párrafos para, así con los criterios lógicos, lograr la coherencia y la unidad de sentido textual que aportan las informaciones, las explicaciones, los ejemplos y los argumentos que contiene el texto. Revisar la concordancia y la presentación de las palabras que contiene el párrafo que sean las adecuadas. Seguiré nombrando algunos de los aspectos más importantes, como es el modificar palabras poco claras, largas, complejas y sustituirlas por algunas más sencillas, evitando la ambigüedad y los solecismos. Cuidar de el orden de los elementos de la frase y de las oraciones que éstas respondan a las exigencias gramaticales. Sustituir en las construcciones sintácticas las discordancias, las construcciones relativas, las dobles negaciones, la acumulación de palabras con el mismo significado, etc. Comprobar que el grado de precisión y variedad del léxico sea el adecuado para así poder lograr y sustituir, suprimir o añadir palabras con el fin de que la lectura o el texto sea más ameno y fluido. Entre otros aspectos tenemos que la ortografía debe concentrarse específicamente en la normativa de las letras, las reglas de acentuación y los signos de puntuación. Se debe sustituir los sonidos y las simetrías por formas más naturales con el fin de evitar cacofonias y aliteraciones. Se debe prestar atención a las convenciones de los márgenes, las sangrías y los espacios interlineales. Y por último, revisar que la letra y el tamaño de esta sea el adecuado, además de que también sea adecuado el uso de las citas o notas y las referencias bibliográficas. Entonces, con esto tenemos que la revisión y corrección textual tiene como finalidad que la lectura sea más amena y fluida de nuestro escrito, con el fin de que sea más comprensible y respetando las técnicas y las normas de corrección de escritura. A continuación les hablaré sobre la revisión del contenido. En la revisión del contenido tenemos el desarrollo de la idea. El desarrollo de la idea debe comenzar o se divide de la siguiente manera: preescritura, escritura y reescritura. En la preescritura, el autor tiene un pensamiento y debe investigar, indagar sobre el tema sin haber escrito todavía ninguna frase. Luego de este procedimiento se debe tener una amplia información o conocimiento sobre lengua, no solamente limitándose al léxico y la gramática, sino sobre la esquematización y organización de los tipos de texto. Luego de esto se debe tener en cuenta qué tipo de texto se va a escribir. En esto se debe tener la finalidad de qué se quiere lograr con el texto, de a qué audiencia va dirigida y qué impresión se quiere lograr con la escritura. Luego de tener esto se pasa a la escritura. En la escritura se debe tener una guía o esquematización de las ideas que se quieren realizar. Lo importante de este proceso o de esta etapa es la realización del desarrollo de las ideas en su totalidad, sin importar la corrección o el estilo del mismo. Si se tiene duda de la ortografía o estructura de las oraciones, se subraya, y en la reescritura es donde se va a realizar la parte importante. Para la reescritura se recomienda dejar reposar el texto un tiempo para así poder de verdad tomar las correcciones adecuadas del mismo. Entre ellos, eliminar palabras similares que causan cacofonía, aliteraciones,
problemas de ortografía, de gramática y de estructura de oraciones. A la hora de la revisión del contenido se debe tener en cuenta la coherencia y la cohesión. La coherencia es cuando las ideas están entrelazadas de manera lógica y ordenada mediante los nexos y los signos de puntuación para así hacer más comprensible las ideas. Y la cohesión es cuando, como en cualquier texto, tiene su principio, su desarrollo y su conclusión, pero cada una de sus partes, como son los párrafos, están de manera independiente. También es importante tener en cuenta lo que es o viene siendo la reformulación de las ideas. La reformulación de las ideas es originalmente un proceso discursivo intralingual que permite retomar o retroceder lo antes dicho para poder hacer hincapié en esa idea o principio que se está explicando. Buenos días, yo soy Victoria Sánchez y les voy a hablar sobre la revisión de la estructura textual. Consiste en revisar la forma en que está organizado el texto, tanto el tema como sus partes. La revisión es tan relevante y necesaria como las otras frases del proceso de composición textual, pues permite evidenciar excesos o vacíos de contenido, confirma su adecuación con la información que en realidad se desea transmitir, así como la intencionalidad y la audiencia para la cual va destinado el mensaje. Entre estas estructuras tenemos la macroestructura textual, que constituye la estructura semántica del conjunto del texto. Sus funciones son proporcionar coherencia global, individualizar la información referida al tema central, jerarquiza y diferencia. También permite reducir extensos fragmentos a números de ideas manejables, permite individualizar la información y diferenciar el grado de importancia de unas ideas respecto de otras. También está la superestructura textual. Es la forma global como se organizan los componentes de un texto. En el caso de los textos instructivos, la superestructura textual responde de acuerdo al tipo de escrito que se vaya a reproducir, y más si se tiene en cuenta la gama existente, los cuales son las recetas de cocina, juegos de mesa o juegos de piso, manuales de manejo de aparatos, los tipos de manuales, entre otros. Microestructura textual hace referencia a los más pequeños del texto, número de oraciones, números de párrafos y números de páginas. También se refiere a las ideas de elementos del texto, la continuidad temática entre esas ideas, progresión temática, hilo conductor, y la relación entre las ideas en términos causales, motivacionales o descriptivos. Un ejemplo de la revisión de la estructura textual. Si buscamos ver de modo simple estos conceptos, podemos imaginar un edificio de 12 pisos. La construcción es la superestructura. Cada piso ordenado jerárquicamente son las macroestructuras, y los tabiques, vigas y demás elementos unidos por los remaches y el concreto, que vienen a ser los enlaces que dan cohesión, son las microestructuras. También les voy a hablar sobre la revisión de la forma y el estilo. Es un proceso realizado de un texto independiente de su autor, para que sea entendible a los lectores de una comunidad. Para ello se deben considerar aspectos lingüísticos, estructurales y semánticos, como ortografía, gramática, sintaxis y contenido. La revisión de estilo se realiza en dos, en forma y fondo. La revisión de forma se encarga de la estructura del texto relacionado a la ortografía y a la sintaxis. Ortografía, revisión de la correcta escritura de las letras y las tildes en las palabras. Sintaxis consiste en revisar el orden adecuado de las palabras en la oración, así como el uso apropiado de los signos de puntuación. La revisión de fondo se encarga del contenido del texto relacionado con la semántica, la retórica y la forma estilística. La semántica es la adecuación de las palabras de acuerdo con su significado por su contenido denotativo y el contenido por su valor connotativo. Retórica es una estrategia que se utiliza para escribir con elocuencia y fines persuasivos. Sistematiza la educación y pertinencia del lenguaje. La estilística se encarga del uso estético o artístico del lenguaje.
dentro de la literatura o del habla común y establece o reconoce los rasgos del estilo particular del emisor. En conclusión, la revisión de forma y estilo consiste en eliminar los errores y las impresiones de vocabulario, aumentar la riqueza léxica y eliminar las muletillas y vicios léxicos, corregir los errores gramaticales y ajustar el texto a las normas y a los usos adecuados, solventar las inconscientes sintácticas y dar mayor fluidez y adecuación al texto mediante la elección de recursos sintácticos precisos y bien trabajados, hacer que el texto suene genuino en su lenguaje y que sea comprensible para el lector al que se le va a destinar. Elementos oracionales. Las oraciones están constituidas por una serie de elementos, los cuales son sujeto, predicado, núcleos, modificador directo e indirecto, aposición, objeto directo e indirecto y complemento circunstancial. El sujeto es quien realiza la acción indicada por el verbo. El sujeto puede aparecer al principio, en medio o al final de la frase. Puede ir elíptico. Las categorías que pueden funcionar como sujetos son sustantivos, pronombres o grupos nominales. El predicado. El predicado ofrece información acerca del sujeto. Su núcleo es un verbo transitivo e intransitivo y va acompañado de complementos. Se pueden distinguir dos tipos de predicado. El verbal, cuyo núcleo es un verbo predicativo, y el nominal, cuyo núcleo es un verbo copulativo. Modificador directo. Son artículos, pronombres o adjetivos que caracterizan o describen al núcleo nominal. Por ejemplo, nuestras próximas vacaciones son en marzo. Las y frías son modificador directo. Modificador indirecto. Son construcciones adjetivas predecidas por una preposición. Por ejemplo, la mamá de mi amiga vive sola. De mi amiga es modificador indirecto. Aposición. Da una aclaración que puede ser intercambiada por el mismo núcleo, generalmente escrita entre comas. Por ejemplo, María, mi hermana, está cansada hoy. Mi hermana es aposición. Objeto directo. Es el elemento que recibe la acción del verbo directamente. Objeto indirecto. Es el destinatario de la acción que encierra el verbo y se introduce por a o para. Por ejemplo, María baila una coreografía para su público. Complemento circunstancial. Brinda información sobre las circunstancias en las que se desarrolla la acción modificada al verbo, señalado en el lugar, tiempo, modo, causa de la acción verbal. Por ejemplo, María baila impecablemente. Uno de los ejemplos que tenemos es: mi papá compró flores para su mamá. Sujeto, mi papá. Núcleo del sujeto, papá. Modificadores del núcleo del sujeto, mi, que es un modificador directo. Predicado, compró flores para su mamá. Núcleo del predicado, compró. Modificadores del predicado, flores. Complemento directo. Para su mamá, complemento indirecto. También tenemos otro ejemplo que dice: vinimos a ganar el campeonato. Sujeto, nosotros. Predicado, vinimos a ganar el campeonato. Núcleo del predicado, vinimos. Modificador del predicado, a ganar el campeonato. Orden. Es una secuencia en la cual son colocadas cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo determinado. El español moderno sigue este orden: sujeto, verbo, objeto. Yo creo el cielo. Lobo es mi nombre. Se altera ese orden al hacer una pregunta. Mi casa es blanca. ¿Es blanca tu casa? O en poesía, siempre de quien se atreve más, el triunfo ha sido. Omeldo. Ejemplos. Antes que nada les agradezco su presencia. Agradecemos por el discurso del señor Valdés. A continuación pasaremos a los anuncios de la organización vecinal. La fiscalía llamó a los testigos. A partir de sus testimonios fue posible armar el caso y liberar al detenido. Los alumnos deberán formar fila todas las mañanas. Acto seguido, en silencio, se procederá a izar la bandera. Extensión del periodo oracional. Este viejo término gramatical, recuperado recientemente, se aplica para oraciones compuestas por dos oraciones entre las que se establece una relación causativa, causa-efecto, como la que encontramos en las condicionales. Si te duele, avisa. Causales: avisó al médico porque le dolía.
Un ejemplo que tenemos es no sé cómo llegar, por tanto necesito instrucciones. Relaciones de concordancia. La concordancia es la congruencia o conformidad que debe existir entre los elementos de una oración gramatical. Existen dos clases de concordancia, la concordancia nominal y la concordancia verbal, como podemos ver en la presentación. La concordancia nominal se establece entre el número de sustantivos y sus modificadores, que son artículos y adjetivos, así coincidencia del género y número. Es la que establece el sustantivo con el artículo o los adjetivos que los acompañan. Ejemplos: esos zapatos son negros, las camisas de mi padre. La concordancia verbal se establece entre el sujeto y el verbo. En este caso se debe conservar la relación con respecto al número, singular o plural, y la persona primera, segunda o tercera. No hay concordancia de género con respecto al verbo. Ejemplos: yo cumplo mis deberes, primera persona. Tú tocabas la guitarra, segunda persona singular. Esteban llegará el domingo, tercera persona singular. Daniel y Victoria estuvieron alejados del problema, tercera persona plural. Manejo del léxico. Es el significado exacto de las palabras y consiste, por lo tanto, en el ajuste en el uso entre la palabra empleada y lo que se desea significar con ella. No es lo mismo que corrección. El léxico se encuentra en un constante proceso de desarrollo, evolución, cambio y ajustes, así como la incorporación de nuevos términos que bien pueden ser neologismos, palabras nuevas, bien extranjerismos o bien palabras creadas para nombrar nuevas realidades, como las referentes al mundo de la tecnología, entre otras cosas. Tenemos un ejemplo: el adjetivo bárbaro amplió su sentido a extranjero y luego a salvaje, cruel, no refinado. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos. Establecen la jerarquía sintáctica de las preposiciones para conseguir estructura al texto, ordenar ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Los principales signos de puntuación son los siguientes. La coma es un signo de puntuación que marca pausas breves entre los enunciados y de uso obligación en determinados casos. El punto es la marca gráfica del final de una oración, un párrafo o un texto. Los puntos pueden ser punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Los puntos introducen un ejemplo, una enumeración, una explicación o una conclusión que enuncia en la primera parte del enunciado. Además sirven para expresar con cifras las horas. El punto y coma representa una pausa más fuerte que la de la coma y más débil que la del punto. Se utiliza en enumeraciones y listados junto a conjugaciones y entre dos oraciones independientes relacionadas semánticamente. Los puntos suspensivos son 3 puntos consecutivos que se emplean para dejar un discurso en suspenso e interrumpirlos con fines expresivos. Los signos de exclamación e interrogación encabezan y cierran oraciones exclamativas e interrogativas. El apóstrofe indica en la escritura la contracción de sonidos en la expresión oral. El paréntesis es un símbolo doble que encuadra el comienzo y al final enunciado, que aporta información secundaria o adicional sobre el mensaje principal. La raya enmarca incisos o enunciados o introduce las intervenciones de cada personaje en un diálogo. El guión permite dividir palabras al final de un renglón y formar palabras compuestas. Las comillas latinas, inglesas o simples se utilizan en la reproducción de las citas textuales, títulos o palabras de otros idiomas. Ortografía. El nombre precede el latín orthographic y se refiere al conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática normativa, ya que establecen las reglas para el uso correcto de las letras, los signos de puntuación y los demás signos gráficos de la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. De ahí que contribuya de manera muy eficaz a la contribución de un lenguaje correcto y apropiado para la comunicación. En la lámina podemos observar en unas imágenes unos pequeños ejemplos que dice: no es de pronto, sino es de pronto. No es en serio, sino es en serio. No es a través, sino a través. No es sin embargo, sino sin embargo. También hay una que dice: todos los verbos terminados en vir se escriben con B, excepto vivir, hervir, servir y sus derivados. Uso de elementos cohesivos.
Ubicación de conectores. Los recursos cohesivos son una serie de elementos de carácter gramatical y léxico, que tiene por función unificar las distintas premisas que componen un texto. Su objetivo fundamental es darle coherencia al discurso, para permitir su comprensión. Hay varios tipos de elementos de cohesión. La primera es la referencia, que es una vinculación de carácter semántico que se usa cuando hay una hipótesis o sospecha que requiere ser comprobada. Para comprobarla, la hipótesis se busca la información concreta que permite su rectificación. Sustitución. Es un recurso cohesivo que genera una vinculación entre términos o expresiones lingüísticas. Consiste básicamente en el reemplazo de una expresión por otra o un término por otro, para evitar que sea repetitivo en el texto. Elipsis. Es un recurso textual sumamente cohesivo. Consiste básicamente en suprimir por complemento una información cuya existencia se presume contextualmente. Es un depurativo del texto, lo limpia de la redundancia. Existen elipsis nominal y verbal. También, otro elemento de cohesión es la reiteración léxica, que consiste en la repetición de un término a lo largo del texto, con el fin de enfatizar en una idea. La reiteración léxica puede darse de forma idéntica, que es la repetición, de forma similar, por sinonimia, o de forma parcial, por generalidad. La conjugación. Son cohesiones porque permiten interaccionar premisas. No indican vinculaciones directas entre elementos particulares de los enunciados, sino que su presencia manifiesta una relación intrínseca entre las proposiciones con lo que las enlaza. A continuación, unos ejemplos de uso de los elementos cohesivos. Referencia. Tu padre y yo hablaremos respecto a tu comportamiento. Sustitución. El perro la mordió con fuerza inmensa. Aquí vayamos a la sustitución. El canino actuó con fiereza y destrozó el brazo de la mujer. Elipsis. ¿Fuiste a pescar hoy? Sí, fui a pescar. Conjugación. Él la quiso como nadie, después de haber sufrido tanto. Y por último, reiteración léxica. Los cuervos nos han dejado de rodear el huerto. Todos los pájaros son así. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Ochoa y hoy les voy a exponer sobre la reescritura del texto y la lectura como diálogo activo y poder cognitivo. Reescritura del texto. Es una acción que consiste en escribir nuevamente sobre un tema, pero esta vez desde un enfoque diferente. También se trata de escribir algo otra vez, aunque con algunas modificaciones con respecto al texto original. En el cine y la televisión es habitual que se utilice la reescritura, ya que en algunas ocasiones y por distintas situaciones se establece la necesidad de proceder a reescribir el guión de la película o de una serie. Un ejemplo de este tema es la serie Two and a Half Men, 2 hombres y medio. El guión se tuvo que volver a reescribir, ya que el actor principal fue despedido de la misma. La lectura como diálogo activo. Leer es saber, comprender y saber interpretar. La lectura es un acto peculiar de comunicación que requiere la participación del lector en la interacción que se establece entre el texto. El acto de la lectura, igual que sucede con cualquier otro acto comunicativo, la interacción es la clave para el desarrollo de la actividad de recepción. Cada texto ofrece particulares estímulos textuales y cada lector es el agente de la actualización de un texto, de una obra, y es el responsable de hacer que el texto cobre vida. Podemos decir que el diálogo activo es cuando leemos un libro o una novela, intercambiamos ideas, dudas o diferentes puntos de vista con otras personas sobre el tema, así como los clubs de lectura. La lectura como poder cognitivo. La lectura nos da la oportunidad de desarrollar nuestra imaginación y creatividad, aprender, reflexionar, conocer y recordar. Nuestro cerebro desarrolla ciertos procesos que nos permiten leer y a través de ello conocer mundos inimaginados. Leer es complejo, requiere varios procesos cognitivos para que pueda llevarse a cabo. Cuando hablamos de lectura, es importante el desarrollo de ciertos requisitos previos, los cuales se producen en diferentes zonas cerebrales. Esta interacción nos permite que los sistemas cognitivos, motores, visuales, auditivos y de lenguaje se coordinen
para dar como resultado el aprendizaje de la lectura. Esto se refiere a cuando el lector se involucra en la lectura de tal manera que experimenta las emociones que el escritor plasmó en la obra. El desarrollo cognitivo se produce gracias a la constante estimulación del medio en el que nos encontramos. Todo aquello que vamos aprendiendo sirve para ampliar nuestras capacidades cognitivas y nuestro desarrollo general. La lectura implica que nosotros, los lectores, procesemos la información en diferentes niveles. El proceso inicia cuando los niños empiezan a tomar conciencia sobre las unidades fonológicas de las que se compone el lenguaje. El aprendizaje de la lectura inicia a partir de los 6 años, momento en el que el niño está en capacidad de formar ideas completas de manera oral. La lectura es un proceso que no sucede de manera espontánea, se requiere de una enseñanza formal y constante. La lectura estimula diversas áreas cognitivas y funciones del cerebro, tales como la memoria, el lenguaje, la planificación, la flexibilidad cognitiva, mejora la atención sostenida e incide positivamente en el desarrollo de la teoría de la mente, la empatía y la toma de decisiones. Buenas, yo soy Yarleni Medina y les voy a hablar acerca de los niveles de la lectura. Los niveles de la lectura son 3: nivel descriptivo o literal, nivel interpretativo o inferencial y el nivel crítico. Se le atribuye estos niveles porque cada uno de ellos trabaja diferentes habilidades de nuestro pensamiento. Cabe destacar que estos niveles no son como los niveles de los videojuegos, que hay que completar uno para iniciar el siguiente, sino que estos se tienen que abordar conjuntamente para realizar una excelente lectura. Nivel descriptivo o literal. Este nivel se puede dividir en 2 subniveles. Subnivel literal básico. Se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos suministra de manera explícita y directa. Subnivel literal avanzado. En este nivel ya no se trata solo de reproducir, sino de reconstruir y explicar con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. A este subnivel se le adjuntan 2 prácticas necesarias, que son el resumen y la paráfrasis. En conclusión, en este nivel se realiza la decodificación más básica del texto, lo que incluye detalles como el lugar, tiempo, personajes, secuencia de las acciones, los significados, cifras y estadísticas, la tipología y elementos textuales. Nivel de la lectura interpretativa. Este nivel requiere de mayor cooperación y participación por parte del lector, ya que el mismo exige la formulación de hipótesis y descubrir las intenciones de la lectura. Es el momento de preguntarse por qué el texto dice lo que dice, lo explícito, y lo que no dice, lo implícito. El nivel también va muy de la mano con los saberes previos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué sabemos nosotros de la lectura, del tema de la lectura, antes de leer el tema? Tenemos que interactuar con el texto y ir más allá de él. Por ejemplo, si la lectura nos habla acerca de la independencia de Venezuela, nosotros debemos saber cuándo ocurrió, gracias a quiénes ocurrió y en dónde se efectuó. Nivel de lectura crítica. Este es mucho más complicado y comprende en su totalidad los 2 niveles anteriores. Es a criterio del lector y se puede estar a favor o en contra del pensamiento del escritor. Por ejemplo, en un ensayo se puede hablar acerca de que el aborto es necesario y quedará al criterio del lector si está a favor o en contra de lo que plantea el análisis. Esta lectura referencia valoraciones y juicios respecto al texto leído, como con su valoración con otros textos, lo cual lo conducirá a un nuevo texto. La lectura como fundamento de la investigación. La lectura es esencial a la hora de realizar una investigación sin importar su tipo de soporte, pues todas las informaciones conviven y se enriquecen mutuamente a la hora de fundamentar una investigación. El reto está en el lector, quien depende de su comprensión lectora y su conocimiento del uso de la información. Lectura exploratoria o prelectura. Consiste en realizar una primera lectura del texto con la finalidad
de familiarizarse con algunos conceptos y su estructura general. Se hace de manera rápida verificando el índice, la bibliografía, las conclusiones y al final de algunos capítulos. Este tipo de lectura es la que se realiza a la hora de leer algunos titulares del periódico con el fin de enterarse de los últimos acontecimientos. La lectura analítica es considerada una técnica de estudio que se basa en el juicio crítico, la comprensión, la atención, la creatividad y el pensamiento. Es de carácter personal, es decir, es subjetiva. Depende de cómo lo entienda o cómo lo asimile el lector. Esta lectura tiene varias estrategias, las cuales son el subrayado, el semillado, el resumen y la organización en gráficos. Lectura interpretativa es una forma de leer en la que el lector es capaz de entender e interpretar la lectura, incluso cuando ésta es solo texto.